El 17 de octubre del 45 los obreros pararon el país y liberaron a Perón. Acá se abrió un nuevo capítulo en la historia argentina. Vinieron años de luchas y también de grandes conquistas sociales que dejaron un recuerdo imborrable en la memoria del movimiento obrero. Recuerdo que aún hoy alimenta en muchas trabajadoras y trabajadores la esperanza de que un gobierno peronista termine con la malaria. Pero para no caer en falsas esperanzas, para desandar el relato, hay que mirar la historia del peronismo, de la Argentina y fundamentalmente de nuestra combativa clase obrera. Veamos un poco. En estos días se cumplieron 75 años del 17 de octubre, esa gesta de los trabajadores que catapultó a Perón y a su movimiento como actores centrales de la historia contemporánea del país. Pero antes, una aclaración. Muchos dicen por ahí que la clase obrera argentina siempre fue peronista. ¿Mito o realidad? Y spoiler, es un mito. La clase obrera argentina siempre fue combativa. Su surgimiento estuvo ligado a corrientes anarquistas y socialistas, ideas que traían los migrantes de Europa. En 1902 ocurrió la primera huelga general bajo el gobierno de nada más y nada menos que Julio Argentino Roca. Años más tarde, las jornadas conocidas como la Semana Trágica, bajo el gobierno del radical Irigoyen, y ya en 1936 una poderosísima huelga de los obreros de la construcción. Pero el rol conciliador de las direcciones de aquel entonces, como el Partido Socialista y Comunista, que incluso terminaron en frentes con sectores patronales, le facilitaron el terreno para que años más tarde el peronismo se arraigara en el movimiento obrero. Pero volvamos. El mundo transitaba la Segunda Guerra Mundial y la oligarquía argentina había pactado su neutralidad con Inglaterra, que necesitaba que Argentina siguiera abasteciendo alimentos. Las clases dominantes estaban divididas. Algunos sectores cerealeros, financieros e industriales pretendían cerrar trato con el imperialismo norteamericano. Perón fue parte del golpe de 1943 que mantuvo la tradicional línea pro-inglesa, con los gobiernos de Rawson, Ramírez y Farrell. Como parte de estos gobiernos fue secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente. La burguesía argentina, cuyo interés era preservar la cuota de ganancia que el poderoso imperialismo yanqui iba a arrebatarle si se imponía en el país, no podía resistir a esta presión con el solo apoyo de su viejo amo británico, en completa decadencia como potencia hegemónica, y entonces tuvo que apoyarse en una creciente clase obrera a la cual Perón conquistó con importantes concesiones históricas como las 8 horas de jornada laboral, el descanso semanal, indemnizaciones por despidos, vacaciones y aguinaldo. Alentó la sindicalización masiva y a través de una fuerte burocracia sindical, antecesora de nuestros actuales viejos y millonarios burócratas, instaló un control férreo de su actividad y la liquidación de toda independencia. Por todo lo que entregó, la oligarquía expulsó a Perón del gobierno y lo detuvo. Los trabajadores respondieron con una huelga general histórica y marcharon a Plaza de Mayo para que lo liberen, y lo consiguieron. El famoso 17 de octubre, conocido como el Día de la Lealtad. Un año más tarde ganó las elecciones con el 52% de los votos, derrotando a la Unión Democrática, apoyada por el embajador yanqui Braden. El peronismo fue la expresión en nuestro país de un fenómeno extendido en distintas partes del mundo, los llamados gobiernos burgueses nacionalistas. La crisis imperialista generada por la Segunda Guerra Mundial, la traición del estalinismo mundial a la revolución, provocaron el surgimiento de sectores que reflejaban la resistencia de burguesías locales que defendían sus cuotas de ganancia frente al imperialismo. El peronismo dio importantes concesiones sobre la base de una situación excepcional para las finanzas del país, dado el elevado precio de las materias primas en el mercado mundial, que le permitieron generar un importante mercado interno y el desarrollo de una industria para la sustitución de importaciones. Pero como todo movimiento capitalista, cuando los excedentes de la coyuntura económica comenzaron a enflaquecer, empezó a restringir sus concesiones a los trabajadores para ceder a los imperialistas. Así, el gobierno de Perón firmó tratados que nos atan políticamente al imperialismo y finalmente se abrió a la penetración yanqui en 1954.
con los famosos tratados petroleros de la California. El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, que incluso libraron importantes huelgas por salario, como la ferroviaria en 1951, fueron debilitando la base de sustentación del gobierno peronista, la burocracia sindical. Pero el imperialismo y la burguesía opositora no se contentaron con las múltiples concesiones que Perón les hacía y prepararon el golpe de 1955. Solo armando a los trabajadores se podía parar el golpe. Pero Perón fue fiel a su clase y se retiró sin pelear, iniciando un exilio y una proscripción que duró 18 años y que dejó a los trabajadores a su suerte resistiendo el golpe gorila. Ya a finales de los 60, un nuevo ascenso obrero sacudió el país, el cordobazo, rosariazo y tucumanazo, y una radicalizada juventud que cuestionaba el capitalismo. Además emergió una nueva camada de referentes sindicales combativos. El clasismo llegó a representar alrededor del 30% de la clase obrera. En junio de 1973 levantan la proscripción a Perón, ya que era el único capaz de contener este. Gana las elecciones, pero lejos de aliarse a los sectores radicalizados, elige a la derecha peronista, acuerda un pacto social con las patronales, congela salarios, y unos meses después de asumir, se conforma la banda paraestatal AAA, comandada por López Rega, para perseguir y asesinar a militantes y activistas combativos. Finalmente, el 1 de julio de 1974, Perón muere y lo sucede su esposa Isabel. La crisis política y económica se agrava y solo pueden frenar este ascenso en 1976 con la dictadura más sangrienta que conoció nuestra historia. Como vimos en el micro, la época de los salvadores terminó rápido. Cuando la torta dejó de ser grande, se acabó el reparto y los capitalistas se quedaron con todo. Y el peronismo volvió al gobierno de una Argentina pobre, que soporta el saqueo incesante del FMI y las multinacionales. Gran parte de la clase obrera pasó de la esperanza a la desilusión. El peronismo es como un camaleón. Algunos nos dicen que se adapta a las necesidades del pueblo de acuerdo al momento, combatiendo al capital. Pero la historia y la actualidad nos muestran otra cosa. El primer presidente peronista electo, después de Perón, fue Menem, inaugurando la década de los 90. Así el patilludo terminó de abrirle las puertas al neoliberalismo. Prometió salariazo y revolución productiva, pero consagró las relaciones carnales con el FMI y Estados Unidos. Destruyó a la industria nacional, llevó adelante privatizaciones de empresas clave y dejó al país con pobreza y desocupación récord. Luego nos dio varios de los presidentes que pasaron en una semana en el 2001 hasta recaer en Duhalde, ese caudillo del PJ bonaerense que a través de la represión, el ajuste y prebendas a ciertos sectores de las organizaciones sociales logró contener parcialmente la crisis. La desconfianza en los políticos y la incapacidad de contener la bronca social llevó a tener que utilizar un gobernador desconocido del sur, llamado Néstor Kirchner, que gracias a heredar unos salarios destruidos por la devaluación, el default que se declaró en el 2001, dólares de una soja en el valor histórico más alto y alta capacidad ociosa de la industria, logró recomponer las ganancias de los capitalistas y salir de la crisis del 2001. Cuando la crisis económica llegó, ya con Cristina Kirchner en el poder, el gobierno fue recortando derechos de los trabajadores sin disminuir su discurso de supuesto progresismo. En definitiva, nunca se aprovecharon esos años de bonanza para encarar un rumbo independiente, afectando los intereses de los capitalistas y el imperialismo. Por eso pagaron al contado toda la deuda, los bancos se la llevaron en pala y cuando hubo que ajustar, se lo hizo a los trabajadores y no a estos sectores. Así le abrió paso a la derecha, con Macri ganando las elecciones y con un sector del peronismo apoyándolo. Esta historia ya la conocemos. Ajuste brutal, deuda descomunal y derrota electoral que nos lleva a la situación actual con el peronismo de nuevo en el poder, esta vez con Alberto Fernández a la cabeza. Nuevamente con un discurso progre, de empezar por los de abajo para llegar a todos, pero en la realidad poniendo todo el esfuerzo en pagar la deuda externa y beneficiar a las corporaciones exportadoras, sus principales socios. Y si esos sectores son los que se benefician, lo único que nos queda a los trabajadores es ajuste.
Y hoy, al igual que durante todos los momentos de crisis, hay un jugador dirigido por el peronismo que brilla por su ausencia, y es la CGT. Aunque más que brillar por su ausencia, lo que hace la supuesta dirigencia sindical es entregar todas las luchas para sostener el funcionamiento de este sistema, coartar toda posibilidad de democracia sindical e intentar que los trabajadores concilien con sus verdugos, los patrones. Esta es la columna vertebral del peronismo. Así es que en lugar de pelear por un aumento de salarios y un salario mínimo igual a la canasta básica, hicieron un acto en defensa de Alberto Fernández. Llegó la hora de barrer definitivamente esta dirección sexagenaria y machirula, porque si los trabajadores queremos realmente garantizar nuestros derechos y que la crisis la paguen los patrones, tenemos que arrancarle de las manos los sindicatos a estos burócratas enquistados en sus sillones, confiar solo en nuestro potencial y fortalecer una herramienta política de izquierda, independiente de los patrones.